empiecen a crecer en madurez. ¿Cuántos quieren? Todos queremos, ¿no? Decíamos la madurez del cuerpo de Cristo. Para estos tiempos que vivimos necesitamos la madurez, porque es lo que nos va a hacer permanecer firmes hasta el final, ¿sí? Ser maduros nos va a dar esa posibilidad. Y una iglesia madura es una iglesia apostólica. Cuando hablamos de apostolado podemos dar distintas definiciones, pero básicamente un apóstol es aquel que conoce el plan global de Dios, ¿no? El plan completo, el plan global. Y de la misma manera, una iglesia apostólica es aquella que conoce el plan global de Dios, ¿sí? Y esa es la madurez a la que el Señor hoy nos está invitando, a conocer el plan global de Dios, ¿sí? Cuando empezamos a escudriñar este plan de Dios, nos topamos inevitablemente con Israel, ¿sí? Nos vamos a chocar con Israel. De hecho, la Biblia está plagada de referencias sobre Israel. El apóstol Pablo se refiere a Israel como el misterio de Israel. Eso está en Romanos 11:25. Después lo vamos a leer más adelante, usted anótelo. Y nos pide que no ignoremos este misterio, ¿sí? Romanos 11:25, ahí ustedes lo van a poder ver en la pantalla. Nos pide que a este misterio no lo ignoremos, ¿no? Como dice ahí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta es una clara invitación, si nos dice que no ignoremos, es una clara invitación a profundizar, a estudiar, a sumergirnos en este tema, ¿no? En el misterio de Israel. Y si Pablo nos pidió que no ignoremos, es porque realmente debe ser algo importante. Además, para los que tenemos años en el Evangelio, como es mi caso, hemos leído en distintas partes de la Biblia, por ejemplo en Isaías 62:1, que Dios ama a Israel. Específicamente, expresamente, la Biblia dice que Dios ama a Israel, ¿no? Isaías 62:1, seguramente, ahí está, lo van a tener también. Lo que debería ser un segundo llamado de atención para nosotros, los que amamos a Dios. Porque si Dios dice que ama a Israel y nosotros le amamos a Dios, significa que nosotros también tenemos que profundizar en ese amor, ¿sí? Porque todo lo que Dios ama debemos aprender a amarlo. Por último, el rol de Israel es tan trascendental al punto de que Jesús le dijo a los fariseos, esto lo van a recordar, en Mateo 23, del 37 al 39, Jesús les dice a los fariseos que no lo van a volver a ver, o sea que no va a regresar, les está diciendo, hasta que ellos, Israel, los fariseos eran parte del pueblo de Israel, digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo cual nos pone en un aprieto a todos nosotros, los que amamos y anhelamos el regreso de Jesús, porque las palabras de Jesús colocaron una cláusula para su regreso. Por supuesto no es la única, ¿no? Hay varias. Que solo si se cumple, se va a cumplir, se va a desatar su venida. Obviamente que la venida de Jesús se va a cumplir y esto también se va a cumplir, ¿no? Que ellos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa cláusula es que todo Israel lo reconozca. Y ustedes saben que aún estamos lejos de eso, porque hasta la fecha el pueblo de Israel no reconoce a Yeshua como su Mesías, ¿no? Gran parte del pueblo. Si bien hay una gran parte que sí cree, hay otra muy grande que todavía no cree. Sobre todo los judíos, Judá, que ahora vamos a ver eso. Por todas estas razones, y hay muchas más, es que es importante que entendamos el rol de Israel, ¿no? Por todo esto que dijimos, es importante, porque hay un llamado bíblico, una invitación bíblica a que profundicemos en este tema. Ahora bien, ¿quiénes son Israel? ¿No? Porque para entender, bueno, tenemos que entender quiénes son. La primera distinción que necesitamos hacer para entender quiénes son Israel es que no debemos igualar
los conceptos, y ahí, chicas, les voy a pedir ayuda, seguramente les van a poner el dibujito que armamos. No debemos igualar los conceptos Israel, judíos y hebreos, ¿no? Tendemos a igualarlos, pero no es lo mismo. Judío o judaísmo es un concepto. Israel o israelitas es un concepto mayor que involucra a los judíos, ¿sí? Y hebreo es un concepto aún mayor que involucra a los israelitas y por consecuencia a judíos. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta ahí? Como muestra el gráfico, el más grande hebreo, Israel está dentro de los hebreos y Judá está dentro de Israel. Judío, cuando hablamos de judíos, estamos hablando de aquel que pertenece a la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel, una de las 12. ¿Sí? Ustedes saben que hay 12 tribus de Israel y los judíos son una. ¿Sí? Los judíos son los que es la tribu que actualmente podemos reconocer en Israel. En la nación de Israel hoy actualmente se reconocen a los judíos. Por eso cuando nos referimos a Israel decimos los judíos, pero en realidad ellos son una de las 12 tribus. ¿Sí? Hay 11 más. Pero como dijimos, son una de las 12 tribus. Es decir, que cuando hablamos de Israel, estamos hablando de las 12 tribus, no solo de Judá. Israel son las 12 tribus, ¿sí? Que está conformadas por Dan, Aser, Rubén, Simeón, Neftalí, Benjamín, Judá. ¿Recuerdan? ¿Sí? Todos los hijos de Jacob. Y por su parte, cuando hablamos de hebreos, ¿sí? Hebreo viene del vocablo ibri, ¿sí? Es un vocablo hebreo, que significa todo aquel que cruza. Eso significa ibri, hebreo, ¿sí? Ese término fue usado por primera vez con Abraham, en Génesis 14:13. Después usted lo puede buscar, ¿no? Lo llaman Abraham hebreo, el hebreo le dicen a Abraham. Ustedes saben que Abraham no era de Israel. De hecho, Israel no existía cuando Abraham existía, porque Israel fue Jacob, ¿sí? Que le cambió el nombre a Dios, le puso Israel, y Jacob fue el nieto de Abraham, con lo cual Israel no existía cuando Abraham fue llamado, ¿sí? Abraham era arameo. ¿Se acuerdan que esto está en Deuteronomio 26:5? Dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió de Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Está hablando de Abraham, ¿sí? Recuerdan que él salió de Ur de los caldeos, por eso era arameo. Cuando Dios le da la promesa, le dice que iba a ser de él una nación grande, ¿sí? Profetizando Israel justamente, y esa nación, ese reino que Dios le prometió, iba a ser conformado por hebreos, ¿sí? Por todos aquellos que iban a cruzar. ¿Cruzar qué? El que cruza el Jordán, el que cruza el Éufrates, el que cruza de muerte a vida, ¿sí? Como Abraham, para ir de la tierra de Canaán, de la tierra de Ur a la tierra de Canaán, él tuvo que cruzar el Éufrates, por eso era hebreo, porque era el que cruzó, ¿sí? Así como también Israel, cuando iba hacia la tierra prometida, tuvo que cruzar el Jordán, ¿bien? Que siempre hay que cruzar. Y así como Jesús nos dijo en Juan 5:24 a nosotros, que aquellos que escuchábamos su palabra, como Abraham, que oyó, y creíamos, cruzábamos de muerte a vida, ¿sí? En Juan 5:24. El Reina Valera dice, pasa de muerte a vida, pero hay versiones que dicen cruzó. Y se está refiriendo a los hebreos. Quiere decir que nosotros, los que cruzamos de muerte a vida, somos hebreos, ¿sí? Tenemos ese título por haber cruzado, todo aquel que cruza. Entonces, hasta ahí podemos ver esta distinción, ¿no? Estos tres conceptos son diferentes, están englobados unos con el otro, como habíamos visto en el cuadrito. Bien, habiendo realizado esta distinción, vamos a ver en detalle quién es Israel. Y acá vamos a hacer un recorrido por la Biblia, vamos a ir rapidito para que no nos demoremos mucho, pero todo empezó, todos conocemos la palabra,
Y todo empezó con el llamado a un hombre, como hablamos recién, Abraham, Génesis 12, del 1 al 3. Dios lo llama a Abraham y le da una promesa. ¿Recuerdan? Abraham obedece al llamado, ¿sí? Y Dios le dice en Génesis 15:5, mira, le dice, esta palabra nos encanta, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le estaba anticipando a Abraham que su descendencia iba a ser numerosa y es por ese motivo que le cambia el nombre. Ahí es donde ocurre el cambio de nombre, ¿no? De Abraham a Abraham, que significa Abraham, padre de muchedumbres de gentes. Génesis 17:5. Eso está en Génesis 17:5, ¿sí? De este pacto que Dios hace con Abraham, nace un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Eso está en Génesis 21, del 1 al 3. Isaac tuvo un hijo, ¿sí? Cuando creció, que se llamó Jacob, recién lo nombrábamos. Y en Génesis 32:28 vemos que Jacob pelea con un ángel en Peniel, con el ángel en Peniel, que sabemos que era Jesús, y como consecuencia de esa pelea, su nombre fue cambiado a Israel, ¿no? El que peleó con Dios. Ahí aparece este concepto Israel, la primera vez. O sea que Jacob fue llamado Israel, ¿sí? A Jacob, que ahora es Israel, le nacen 12 hijos. En realidad algunos le nacen antes de que sea Israel, pero le nacen 12 hijos. Varones, ¿no? Porque también tuvo hijas mujeres. Que son las famosas 12 tribus de Israel, ¿sí? Ustedes saben de la importancia de la primogenitura en la palabra, ¿sí? Y el primer hijo era el primogénito, ¿sí? Y estaba encargado en darle continuidad a la promesa de Abraham, ¿sí? Esto de que iban a ser de él una nación grande y muchedumbres de gentes. Y era el encargado de transmitir la palabra y de cuidar la familia, ¿sí? Además de recibir la herencia, entre otras cosas. Pero eso era la primogenitura. Tenía que dar el primogénito la continuidad a esa promesa inicial de Dios a Abraham. Recuerden, como decía, que a Abraham la promesa fue que sería una nación grande, ¿sí? Es importante, por eso lo remarco. En el caso de los 12 hijos de Jacob, el primero, el primogénito, fue Rubén. Pero a este varón se le quitó el derecho a ser el primogénito. En Génesis 49, del 3 al 4, vemos que efectivamente esa primogenitura él la pierde por haber mancillado el lecho de su padre, ¿sí? Por causa de su pecado. Quiere decir que Rubén pierde la primogenitura. Entonces ya no fue el encargado de seguir con el pacto o con la promesa de Dios a Abraham. Entonces, ¿quién fue? ¿Sobre quién cayó esa primogenitura? Porque sobre alguien tenía que caer, tenía 12 hijos. En Primera de Crónicas 5, del 1 al 2, nos dice, ¿lo tenemos ahí? Excelente. Bueno, dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Vemos ahí entonces que los hijos de José son los que reciben el derecho a la primogenitura, ¿sí? Cae sobre José. ¿Recuerdan José, que había sido vendido por sus hermanos? Bueno, justamente tiene 2 hijos y como vemos en este pasaje, la primogenitura que perdió Rubén cayeron sobre esos 2 hijos, Efraín y Manasés. La palabra nos enseña que Manasés era el mayor, por lo cual le correspondía la primogenitura. Pero, a pesar de esto, cuando Jacob, que ya era Israel, le da la bendición antes de morir a esos 2, a Manasés y a Efraín, dice la palabra que él invierte sus manos. ¿Recuerdan ese pasaje?
Eso está en Génesis 48, 14 al 20. ¿Sí? Y cuando inviertes las manos colocando la derecha sobre la cabeza de Efraín, de esa manera hace que la primogenitura caiga sobre el hijo menor, Efraín, y no sobre Manasés. ¿Sí? Génesis 48, del 14 al 20, como les dije recién. Es decir, que la promesa a Abraham cae sobre Efraín. ¿Sí? El encargado de continuar con la promesa era Efraín. Acá vamos viendo el recorrido de esa promesa, ¿no? Es importante, por eso es interesante el hilo conductor, porque Dios es perfecto para hacer su plan. Entonces, cuando cae sobre Efraín, el hijo menor, vemos por qué cae sobre Efraín. Casualmente su nombre significa fructífero o doble fruto, ¿no? Iban a ser muchedumbres de gente, tenía que caer sobre alguien que sea fructífero, que dé mucho fruto, muchas gentes. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen o estamos yendo muy rápido? Perdón por la velocidad, pero es para que podamos ir al punto. Bien, bueno, un dato importante de la bendición que Jacob hace a Efraín está en Génesis 48, 19. Miren lo que dice: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Está hablando de Manasés. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ahí está la promesa, ¿no? Multitud de naciones. ¿Saben que ese concepto, multitud de naciones, en hebreo significa Melo Hagoim, ¿sí? Melo Hagoim, con H, que significa justamente multitud de naciones gentiles, ¿no? Y esto no es un dato menor, así que tómelo ahí, lo vamos a refrescar más adelante. El término gentil va a tomar mucha importancia en esto del rol de Israel, ¿sí? Ahora más adelante lo vamos a ver. Melo Hagoim, multitud de naciones gentiles. Bueno, como dijimos, entonces, los 12 hijos de Jacob conforman las 12 tribus que darán inicio a la nación de Israel. Ustedes saben que esos 12 hijos y sus descendientes se fueron a Egipto, ¿sí? Y que allí estuvieron 400 años hasta que Dios los libertó. Cuando salieron de Egipto, de la mano de Moisés, Dios los lleva al monte Sinaí en Arabia, eso está en Éxodo 19, del 1 al 2, ¿sí? El monte Sinaí en Arabia, y en ese monte les hace una propuesta, ¿sí? Vamos a leer Éxodo 19, 5. Perfecto, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el siguiente: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? Y en Éxodo 19, 8, ¿lo tienen ahí? Perfecto. El pueblo, dice, todo el pueblo respondió a una y le dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Sí? Es decir, la propuesta de Dios fue la que vimos antes, que dice: si ustedes dieran oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro, van a ser un reino de sacerdotes. Esa promesa le hace a Israel. Y el pueblo dijo: sí, acepto. Respondieron todos a una: todo lo que dijo Jehová, haremos. Bueno, ante esta respuesta comienza una ceremonia matrimonial, que eso va a ser un tema para otra charla, así que no nos vamos a meter ahí, pero en otra jornada seguramente lo hablaremos. Pero básicamente lo que importa acá es que sepamos que con esa declaración del pueblo de Israel, Dios contrae matrimonio con Israel, ¿sí? Con la nación. En ese acto, en esa declaración, ese sí acepto de Israel fue un contrato matrimonial. Y entre los requisitos formales que conlleva una boda hebrea
estaba la ketubá, que es el contrato matrimonial que hacía el novio y la novia, para que quedaran legalmente vinculados, ¿sí? Por eso Israel recibe en ese monte los 10 mandamientos. ¿Recuerdan que Moisés baja con los 10 mandamientos, después se rompen las tablas, bueno, vuelven a hacerlas, etcétera, ¿no? Y esos 10 mandamientos es el resumen de los votos matrimoniales, porque en realidad ustedes saben que los mandamientos al pueblo de Israel son muchos más, es toda la Torá, todos los 5 libros, los 5 primeros libros de lo que conocemos como Antiguo Testamento, ¿sí? Una de las consecuencias determinadas por Dios en caso de no cumplir con este contrato matrimonial, con estos mandamientos, era que sería el pueblo de Israel desalojado y esparcido a las tierras de sus enemigos. Eso está en Levítico 26, 33 y en Deuteronomio 28, 64. Repite lo mismo, así que, bueno, ahí vemos, Dios, y vosotros os esparciréis entre las naciones y las desenvainaré espada en pos de vosotros, y de vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades, ¿sí? Estas son, recuerdan que la Biblia las llama las consecuencias de la desobediencia, que antes están las consecuencias de la obediencia. Bueno, dentro de las consecuencias de la desobediencia estaba esto de que iban a ser esparcidos en caso de no cumplir con los votos que habían realizado. Y como Israel falló, ustedes saben que Israel falló, la Biblia de hecho es un relato que nos cuenta un montón de cosas acerca de las fallas de Israel. Los mandamientos, al haber fallado e incumplido los mandamientos, esta consecuencia cayó sobre ellos. Cayó sobre ellos. El pecado de Salomón, recuerdan que él le hizo caso a sus mujeres, hizo ídolos en la tierra de Israel, superó el límite. Eso llegó, Israel venía pecando, no es que fue el único, ¿no? Hacían ídolos, tenían otros dioses delante del único Dios. Pero cuando llegó Salomón y el rey de Israel hizo altares a dioses ajenos, es como que ahí llegaron a un límite con la paciencia de Dios. Entonces Dios dijo, voy a dividir al reino de Israel. ¿Recuerdan eso? Sí, muchos de nosotros lo hemos leído. Entonces, con esta división, ¿sí?, justamente se divide en dos el reino. Por un lado queda Roboam, ¿sí?, como gobernador, que era descendiente de la tribu de Efraín, ¿sí? Quedó gobernando sobre 10 tribus, ¿sí? Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan, Efraín, Zabulón, Manasés, Isaacar y Simeón. Y por otro lado, la otra parte del reino quedó gobernada por Roboam, que era el hijo de Salomón, de la tribu de Judá, ¿sí? Y este quedó a cargo de 2 tribus, Judá y Benjamín, ¿sí?, que después se hacen una. Entonces ahí vemos esta división. A partir del pecado, Dios dice a Salomón, voy a dividir el reino. Cuando asume su hijo Roboam, efectivamente lo divide. Esto está en Primera de Reyes 12, del 1 al 24. Después ustedes léanlo en su casa. Y entonces el reino de Israel, la nación de Israel, queda partida en 2. Por un lado 10 tribus y por el otro lado 2 tribus. A estos 2 reinos también se los conoce como 2 casas. A las 10 tribus conocidas como casa de Efraín, ¿sí?, quedaron justamente bajo el gobierno de Roboam, que era efraínita. También se la conoce como el reino del norte. Lo menciono porque a lo largo de la Biblia vamos a ver las referencias hacia el reino del norte, casa de Israel, casa de Efraín. Todo eso está hablando de esas 10 tribus. Cuando la Biblia habla de eso, está hablando de las 10 tribus, ¿sí? Su capital era Samaria, ¿sí? Y el reino del sur, por otro lado, con las 2 tribus, Judá y Benjamín, tenían como capital a Jerusalén, ¿sí? A causa del pecado,
¿sí? Porque este pueblo dividido siguió pecando igual, no se avispó por la división, sino que continuaron haciendo las cosas que a Dios no le agradaban. Entonces dice, cuenta la historia y dice la palabra que en el año 722 a.C., la casa del norte, ¿sí? Que es la casa de Efraín, como dijimos, es invadida por Asiria, ¿sí? Vienen los asirios, esto está en Segunda de Reyes 17, y luego de varias advertencias, Dios envió a los profetas, envió advertencias de todo tipo para que se arrepintieran, no hicieron caso, entonces dice la palabra que vinieron los de Asiria y se los llevaron cautivos, ¿no? Destruyeron todo el lugar. Asimismo, en el 586 a.C., cae Judá, ¿sí? La otra casa, el reino del sur, ¿sí? A manos de Babilonia. ¿Recuerdan? Viene Nabucodonosor, invade y se lo lleva cautivo. Segunda de Reyes 25. Anótelo, después lo lee. Judá, el reino del sur, que fue invadido por Babilonia, va a retornar 70 años después, con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel. ¿Se acuerdan? Que vuelven, ¿sí? Y vuelven no porque sean mejores que sus hermanos los del norte, sino porque había un pacto eterno que Dios había hecho con David. ¿Se acuerdan? Le voy a dar lámpara eterna. Y de ese pacto iba a venir el Mesías, iba a venir Jesús. Entonces, como tenía que venir Jesús, esa tribu de Judá, de la cual nace Jesús, tenía que volver a Jerusalén, a Judá. Pero después de pasado el tiempo, 70 años después de Cristo, vuelven a ser dispersados, porque dice que los romanos vuelven, destruyen el segundo templo, y tal como lo anunció Jesús había dicho, no va a quedar piedra sobre piedra, Judá nuevamente es esparcida por las naciones, ¿sí? Después, en 1948, retornan nuevamente hasta hoy, porque es ahí cuando se conforma el Estado, lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, ¿sí? 1948. Se conforma la nación que hoy conocemos, solo con la tribu de Judá, los famosos judíos que hoy conocemos, ¿sí? Respecto a la casa de Efraín, ¿sí? Porque dijimos, retorna a Judá, pero ¿qué pasó con la casa del norte, con los que fueron dispersados por Asiria? ¿Sí? La casa del norte o la casa de Efraín nunca volvió a la tierra de Israel hasta el día de hoy, ¿sí? Nunca más. Luego de ser invadida por Asiria, dice la palabra, ahora lo vamos a leer, en realidad no lo vamos a leer porque es muy largo, pero en Segunda de Reyes, después usted léalo porque es muy interesante, Segunda de Reyes 17, del 24 al 41, dice que esas tribus se mezclaron con otros pueblos y perdieron su identidad de israelitas, ¿sí? Dejaron de ser israelitas porque se mezclaron. Se gentilizaron, acá está el término, ¿no? Pasaron de ser el pueblo escogido por Dios a ser gentiles, ¿sí? Gentil en hebreo es goy, G-O-Y, que significa pueblos extranjeros, gentiles, ¿sí? Es decir, que esas 10 tribus de Israel hoy están gentilizadas, ¿sí? Pasaron a ser personas que no son parte del pueblo escogido. Perdieron su identidad, aquello que los separaba del resto de los pueblos. Dios les había dicho, ustedes van a ser mi especial tesoro. ¿Recuerdan? Lo leímos recién. Ellos perdieron su identidad y adoptaron las costumbres de las naciones. Habiendo sido israelitas, se gentilizaron con costumbres paganas, ¿sí? Por eso digo, muy importante, después lean Segunda de Reyes 17, del 24 al 41. Ahí van a ver cómo el pueblo de Israel dice, adoraban a Jehová, pero también adoraban a otros dioses. Hacían las cosas que Dios mandaba, pero también hacían lo que los dioses de las naciones paganas hacían. O sea, había una mezcla, ya no se sabía quién era quién, ¿sí? Se mezclaron. A esas 10 tribus gentiles o gentilizadas se las conoce en la Biblia como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se refiere a esas 10 tribus, no a Judá. Judá hoy
la reconocemos, está en Israel, pero las otras 10 tribus están perdidas, gentilizadas, se mezclaron con el mundo, están en el mundo y por ende son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿hasta acá vamos bien? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Me siguieron? Bien, gloria a Dios. Bueno, con todo ¿por qué todo este recorrido? ¿No? Porque hicimos todo un recorrido rápido, por eso yo les pedí que anoten, porque después usted en su casa va a profundizar. Pero todo esto nos sirve para, justamente con el entendimiento de esto que hablamos, podemos comprender las palabras que Jesús le dice a la mujer cananea en Mateo 15, del 21 al 26. Vamos a leer, porque es muy interesante. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy, miren esto, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hasta ahí. Miren qué interesante, ¿no? La mujer no era israelita, era cananea, dijimos, ¿no? Y Jesús le dice, yo no puedo hacerte el milagro porque yo no vine sino por las ovejas de la casa perdida. O sea, no vengo por otra cosa que no sea por las ovejas de la casa perdida, las ovejas de la casa de Israel, perdón, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él aseguró que solo fue enviado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿no es esto contradictorio con lo que hemos predicado? Porque si Jesús vino solo por las ovejas, ¿y nosotros qué? Solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No vino Jesús a salvar a las multitudes, a todo el mundo? Claro que no es contradictorio. Jesús vino a rescatar, a reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a esas 10 tribus que se extraviaron por el mundo y se volvieron gentiles. Como dijimos, se gentilizaron, ¿sí? Salieron del pacto que Israel tenía con Dios. Efraín, el que tenía el deber de guardar el pacto, se salió del pacto pasando a ser un gentil, alguien que no tiene pacto. Y esas ovejas perdidas extraviadas somos nosotros. Nosotros somos esas ovejas que están de la casa de las 10 tribus perdidas, que están en el mundo gentilizadas. Y el Señor vino a buscar, no vino por otros, sino por esas ovejas que un día eran Israel y que fueron dispersas y las viene a reunir. Las iglesias evangélicas están llenas de hijos de Israel, de ovejas perdidas de la casa de Efraín, ¿sí? Que habiéndose extraviado, volvieron al redil, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo mayor, Judá, se quedó en la casa del padre, pero el hijo menor, las 10 tribus perdidas, se fue al mundo y se gentilizó. Hizo de las suyas hasta que reconoció y volvió a papá. Eso somos nosotros. No es un misterio, ese es el misterio, no es tan misterio, es así. No es que Jesús estaba diciendo, no vine por los demás, estaba diciendo, ustedes son la casa de Israel, alguna vez fueron Israel y hoy se gentilizaron, por eso los vine a buscar. Por eso Pablo, en Romanos 11:24, nos explica que habíamos sido cortados del olivo, Israel, del buen olivo, pero que ahora, porque creímos, venimos a ser reinjertados, injertados, razón por la cual nuevamente volvemos a ser Israel, porque volvemos a ser colocados en ese buen olivo, ¿sí? Entonces, cuando Pablo, en Romanos 11:25, dice, porque no quiero, hermanos,
que ignores este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo habíamos leído hace un rato. Cuando Pablo dice en Romanos 11, nos habla de la plenitud de los gentiles y nos dice que va a venir el tiempo de la plenitud de los gentiles, se está refiriendo al término Melo Hagoim. ¿Recuerdan? Fue el término con el que Jacob llamó y bendijo a Israel. Vas a ser multitud de naciones gentiles. Melo Hagoim. Plenitud de los gentiles es eso, ¿sí? Multitud de naciones gentiles. Esa plenitud de los gentiles se dará cuando la casa de Efraín sea completamente reunida. Esas 10 tribus que están perdidas en el mundo van a ser completamente reunidas y esa va a ser la plenitud, la famosa plenitud de los gentiles, ¿sí? La multitud de naciones reunidas para volver a ser Israel. Miren lo que dice Ezequiel 37. Vamos a leer del 15 al 22. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, ¿sí? El primogénito, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribirás estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey, Yeshua, será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Ve usted? Acá está la plenitud de los gentiles, la unión de la casa de Israel. Gracias, Señor. Cuando las 10 tribus de la casa de Israel que están perdidas se vuelvan a unir con su hermano mayor, Judá, que hoy está en Israel. ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿No? Porque hoy dijimos, hoy está complicada, o sea, vemos que todavía no aconteció, si bien hay un avance, o si uno ve y estudia lo que está aconteciendo a nivel mundial y global, vemos que están pasando cosas tremendas. De hecho, los acontecimientos que sucedieron hasta hace poco, las guerras, esto de la pandemia, está acelerando los tiempos. Pero aún necesitamos que esto suceda. Entonces, ¿cómo va a ocurrir? Romanos 10, del 19 al 20. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaron por mí. ¿Sí? Este pueblo que no era pueblo es justamente las 10 tribus perdidas que se gentilizaron. La casa de Efraín provocará, como leímos recién, a celos a Judá, a su hermano mayor. Cuando ellos vean nuestra pasión por Jesús y que hay salvación en medio de la casa, de nuestra casa, cuando invocamos al Dios de Israel, reconociendo al Dios de Israel, entonces vamos a empezar a provocar a celos a nuestro hermano. Por eso es necesario que conozcamos que somos Israel, porque en caso contrario, si negamos esto, jamás vamos a provocar a celos, ¿sí? Porque cuando nosotros empecemos a decir que nuestro Dios es el Dios de Israel, es el mismo Dios que hoy tiene Judá,
entonces vamos a provocar la celos. Ellos van a decir, pero ¿cómo ellos están tan apasionados? ¿Cómo ellos adoran de la forma que adoran? ¿Cómo ellos buscan al Dios de Israel de la forma que lo hacen? Y va a empezar a provocarse esos celos. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y ¿saben qué? La parábola del hijo pródigo demuestra esto que digo, porque justamente, ¿qué le pasó al hermano mayor cuando vio que el papá volvía al hijo menor y el papá le devolvía todo, lo bendecía, ¿no? El que había estado perdido. ¿Qué le pasó? Se puso celoso. ¿Cómo le vas a dar? Yo estuve acá todo este tiempo y a mí no me diste nada, le dijo. Y a él que fue, desperdició, perdió sus cosas, le estás bendiciendo con todo. Esos son los celos que vamos a provocar. Y para terminar, porque ya se me va el tiempo, ¿recuerdan que dijimos que Dios se casó con Israel? ¿Sí? Bueno, cuando una mujer es repudiada por su marido en la Biblia y éste le entrega carta de divorcio, ¿sí? La Torá, ¿sí? Los mandamientos prohíben que el hombre vuelva a tomar a esa mujer. Esto está en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Anótelo, después lo lee. ¿Sí? En el libro de Oseas vemos que Dios manifiesta su repudio a Israel. Recuerdan que a Oseas Dios le pide que se case con una prostituta para demostrar justamente lo que Israel había hecho con él, ¿sí? Porque se había ido tras otros dioses adulterando. Entonces ahí Dios muestra que realmente repudió a Israel porque lo había engañado. Es por esa razón que Jesús tuvo que ir a la cruz. Como Torá lo prohibía, no había forma de volverse a casar con una divorciada. El Señor no podía volverse a casar con Israel. Solo muriendo su esposo, la mujer cambiaba su estado civil de divorciada a viuda. Y por eso Jesús fue a la cruz, para que pueda cambiar el rótulo de su amada y pasar a ser una mujer viuda. Entonces de esa forma va a poder volver a casarse al final de los tiempos. Y esa es la boda que esperamos y que se avecina. Gracias a eso el Señor va a poder casarse con nosotros. Que Dios los bendiga. Estudia, porque esto es maravilloso. El plan global de Dios es tremendo. Gracias por la atención, gracias por escucharme y que Dios los bendiga.